Muy buenos días, profesores, compañeros todos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá. Mi nombre es Raúl Patiño, estudiante de cuarto año de Derecho de Sucesiones. En este día les voy a hablar sobre el derecho de acrecer, que se encuentra dentro de nuestro Código Civil en el libro tercero de las sucesiones por causa de muerte y de las donaciones entre vivos, en el capítulo 9. Entonces, para iniciar, tenemos que saber exactamente qué es el derecho a crecer. El derecho a crecer es el incremento que recibe el heredero cuando otro coheredero no percibe la herencia. Es decir, que la rechace o la repudie, o de repente que la persona sea una persona indigna, o de repente que la persona haya fallecido antes que el testador. También se puede dar en dos casos. Se puede dar con, digamos, en una sucesión intestada y también en un testamento. Entonces, también tenemos que acotar que existen varias razones o características indispensables para que pueda existir lo que es el derecho a crecer. Primero, que hayan dos personas como mínimo. En este caso, que esa porción o masa hereditaria no haya sido designada específicamente para cada quien. Es decir, que no se haya dejado específicamente, digamos, un inmueble o una determinada cantidad de dinero o alguna cosa a específica persona. Es muy importante entender que cuando se haga, digamos, un testamento, el testador debe designar, si eso es lo que quiere, una parte específica a cada quien para que no vayan a haber mayores problemas más adelante. Cuando pasa esto, que cada quien ya tiene designado una parte de la herencia, entonces no entra el derecho de acrecer, a menos que alguno de ellos diga que repudia, obviamente, la herencia o sea indigno en este caso. En el testamento tiene que estar específicamente establecido cuánto le queda a cada uno. Es decir, si a uno le queda el 30%, al otro el 40%, al otro el X%, ¿ok? Es importante que se dé para que no haya problemas más adelante. Pero si esto no se da, en este caso, entonces todos los coherederos, en caso de que se repudie o no se acepte, en este caso, la herencia o sea indigno, entonces tienen el derecho de acrecentar su masa hereditaria. Debemos comprender que estos herederos que tienen este derecho de acrecer, en caso tal de que algún coheredero rechace esta herencia o sea indigno, pues para poder percibirla también tienen derechos y obligaciones. Es decir, no pueden aceptarlo sin que acepten todo lo que viene con ello. Si hay alguna cláusula de hacer o dejar de hacer, pues también para poder percibir esa parte de la masa hereditaria tienen por fuerza que obligarse básicamente a respetar esa designación. Entonces, en las sucesiones testamentarias, cuando no tenga lugar el derecho de acrecer, la porción vacante del instituido, cuando no hubiese designado un sustituto, obviamente será reclamado por esos coherederos. Sin embargo, esa misma porción también lleva sus cargas y sus obligaciones, y para que esto pueda ser constituido dentro de su masa herencial o para que ellos puedan reclamar ese derecho, también deben cumplir con esas designaciones. Este derecho también pasa para los legatarios y usufructuarios, también del testador. También en el código tenemos algunos otros aspectos o temas como los derechos del ausente, que está dentro de un testamento. De repente, si esta persona no aparece, la masa hereditaria que le correspondía a él obviamente va a pasar parte a los otros coherederos, a menos que haya alguien que pueda reclamar su parte, efectivamente, digamos en este caso un hijo o una hija. Para estos efectos, entonces, no importa si es un hijo o una hija del ausente o los coherederos. Hay que hacer un inventario de todos estos bienes que le correspondían a este ausente por medio del Ministerio Público, para poder ser designado después a cada uno de los coherederos o a cada uno de las personas que en este caso tienen el derecho de percibir esa parte de la herencia.
El Código Civil también nos habla acerca de la institución de los herederos y legatarios condicionales o a término. Vamos a ver, cuando un heredero es condicional, obviamente es condicional porque debe cumplir ciertos requisitos. Entonces, esta parte de la herencia va a estar administrada por los coherederos que no tienen esa condición, hasta que se cumpla o no se cumpla, y siempre y cuando exista el derecho de acrecentar entre ellos. Es decir, si éste no puede cumplir esa condición, entonces, y existe el derecho de acrecentar entre ellos, entonces solo así estos coherederos pueden reclamar esa parte de la herencia. E incluso en el Código Civil también se habla sobre los albaceas. Vamos a poner un ejemplo. Si el testador le deja cierta herencia a un grupo de albaceas y alguno de ellos decide no aceptar la herencia, entonces nace el derecho a crecer de los otros albaceas con relación a esa parte de la herencia. Observando un poco acerca de los legados, si en un caso un legatario no acepta ese legado del testador o no surte efecto este legado por A o por B motivo, esta masa herencial del legatario pasará a formar parte de la masa hereditaria total, a menos que haya un sustituto. Podemos también decir que el derecho de acrecer es una institución subsidiaria. ¿Por qué? Porque no se aplica si entra en juego obviamente la sustitución o el derecho de transmisión o de representación. Habiendo terminado y agotado el tema, entonces me despido hasta la próxima. Gracias.